famosas acá del estado de California. Bueno, hemos dejado la jacuneta. Nos advirtieron un montón. Había una persona local y nos dijo que tuviéramos cuidado. Y ahora acabamos de ver de frente y no hay nadie manejando. Seguramente muchos la conozcan. Es la famosa cárcel de Alcatraz. Hemos llegado al muelle 39. Y miren a dónde estamos por ingresar al famosísimo Golden Gate. Más choqueada he quedado respecto a la cantidad de personas que hemos visto en la calle. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Miren dónde estamos, literal al lado de la ruta. Hemos pasado la noche en un rest area, es un área de descanso. Estamos por acá tomando unos matecitos. Están espectaculares estos lugares. Las cosas interesantes que hay para mostrarles, ya van a ver. Fíjense que hay estación acá para vehículos eléctricos, acá hay máquinas para poder comprar, en estos momentos igual están todas vacías, pero máquinas para poder comprar caramelos, comidita, gaseosas y demás. Hay allá también un montón de lugares como para sentarse, mesitas, hay baños, hay canilla con agua potable, se pueden estacionar tanto vehículos como Airbus, como camiones, motorhome y demás. La verdad es que están muy buenos, pero es momento de darle marcha a la jacuneta y seguir hacia nuestra próxima parada acá en Estados Unidos. Ahora ya estamos en la ruta, estamos yendo con dirección a San Francisco, una de las ciudades más famosas acá del estado de California, que si vieron los videos anteriores, ya les contamos que no es la más grande, esa es Los Ángeles. Después le sigue San Diego, que también las dos ya las visitamos. Después le sigue una ciudad que se llama San José, y esta es la cuarta ciudad más grande del estado de California, así que hacia allá vamos. Y al igual que cuando nos acercamos a Los Ángeles, es impresionante esta autopista. 6 carriles de cada lado. ¡Qué locura! Tanto tiempo esperé para cantar esta canción, efectivamente yendo a San Francisco. Y acá estamos entrando a Oakland. Vamos a dejar acá un mapita. Oakland es la ciudad que está enfrente de San Francisco. Y acá estamos cruzando este puente que divide Oakland de San Francisco, que cruza la bahía de San Francisco para llegar a la península de San Francisco, donde se encuentra la ciudad. Que ahí se ven los edificios. Y a lo lejos, para que sepan, se ve allá el famoso Golden Gate, que vamos a ir después, que es el puente rojo más famoso acá de San Francisco, pero son dos puentes diferentes porque, como decía Santi, San Francisco es una península, entonces obviamente hay que cruzar un puente para poder cruzar. Por un pedacito, por una isla que se llama Yerba Buena, y después sigue de nuevo otro puente inmenso. Me da un poco de miedo estar cruzando por acá después de haber
ciudad de fondo. Bueno, hemos dejado la Jacuneta. No fue fácil encontrar estacionamiento, por lo que siempre les contamos. En el centro de la ciudad la altura de los estacionamientos siempre es bajita, pero bueno, pudimos. Nos llevó como, no sé si nos estuvimos como cerca de 1 hora dando vueltas por acá en la ciudad. Y lo que sí, si bien siempre contamos que en las ciudades grandes siempre tomamos más recaudos y demás, particularmente en la ciudad de San Francisco nos advirtieron un montón. Tenemos amigos acá en esta zona, otros viajeros y demás, de que estaba súper complicado el tema de la seguridad, de dejar los vehículos en la calle. Porque dice que te rompían los vidrios. Entonces, bueno, con más razón había que buscar un estacionamiento. De hecho, recién leí que aumentaron un montón el precio de los estacionamientos. Hay lugares que cobran hasta $80 Wow. el día de estacionamiento debido a esto. La verdad que dentro de los precios estaba medianamente accesible, $30 por todo el día. Así que bueno, hemos dejado la Jacuneta ahí. Nos vamos a recorrer San Francisco. ¡Yuhu! I think I lost you somewhere between 20 and 23, but I still hold you. Hicimos unas 2 o 3 cuadras aproximadamente desde el estacionamiento y nos encontramos con esta famosa postal de San Francisco. Las calles sumamente empinadas, no sé si se alcanzan a ver, y el tren, estaba leyendo ahí que cuesta $8, hay bastante fila para subir, no sé exactamente hasta dónde te lleva, pero es un buen plan para hacer por acá, por San Francisco. Típica postal, mirá. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I. De la mano con lo que les veníamos contando de los estacionamientos, justo ni bien terminamos de grabar, había una persona local y nos dijo que tuviéramos cuidado con las zonas donde usamos la cámara, sobre todo ahí que estábamos como 3-4 cuadras afuera de lo que es el centro principal. Nos decía por ahí como que tengamos más cuidado, que acá ya estamos en pleno centro y es como mucho más relajado. Lo que sí me llamó la atención desde que llegamos a San Francisco, no les puedo explicar la cantidad de personas que vimos en situación de calle, pero desde el tiempo que llevamos acá en Estados Unidos es donde más hemos visto hasta el momento. Yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Es como la postal de San Francisco, entre el tren y las escaleras atrás en los edificios, es lo que uno ve en las películas. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lady, this fire in our lungs. Ya estamos en el centro del corazón de San Francisco, estamos en Union Square, que es la plaza principal. Acá les dejamos una recomendación. Nosotros nos gusta hacer muchas veces free walking tour. Hemos hecho ya en varias ciudades. Lamentablemente en esta oportunidad no conseguimos. Nosotros usamos la plataforma Civitatis, que de todos modos ellos tienen free walking tour. Les vamos a dejar el link acá en la descripción. Es gratis, uno recorre con el guía y después al final le deja una propina en función de lo que considere. Pero hoy no había tour en español, así lo que hicimos fue chusmear cuál es el recorrido que hace el walking tour y lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Yo tengo mi guía de lujo para recorrer hoy. Para ir poniéndonos un poquito en contexto de lo que fue la historia de San Francisco, fue fundada el 29 de junio de 1776 y si recién te estás sumando a este canal, te invitamos a que veas videos anteriores como por ejemplo el de San Diego, el de Ciudad de México, que hemos estado hablando mucho acerca de la historia de aquellas épocas porque esta ciudad fue fundada por los españoles, fundaron una misión
en honor a San Francisco de Asís y por eso tiene el nombre de San Francisco. Es decir, que en los comienzos todo esto pertenecía a los españoles. Después, 1821, independencia de México. Entre 1845 y 1848, después de las invasiones de Estados Unidos a México, todo esto pasa a ser territorio estadounidense. Y después, con la fiebre del oro en 1848, que también estuvimos hablando de la fiebre del oro en el segundo episodio de Nicaragua, los invitamos a verlo también, la ciudad tuvo un crecimiento gigantesco, pasó de tener 1.000 habitantes a 25.000, una locura. Así que eso la convirtió en la ciudad más grande de la costa oeste de aquel entonces. Sin embargo, en el año 1906 la ciudad quedó devastada después del terremoto e incendio que hubo acá, pero fue reconstruida rápidamente. Y ahora estamos llegando a Chinatown y la particularidad que tiene este barrio chino, el de San Francisco, es que es el segundo más grande de todos los Estados Unidos por debajo del de Nueva York, que es tremenda la cantidad de lugares que hay por acá, un laberinto de callejuelas detrás de este portal de entrada. Y hacia allá vamos, esa será nuestra tercera parada, la pirámide Transamérica. Y estamos frente a uno de los íconos acá de la ciudad de San Francisco. Tiene 260 metros de altura, fue construido en el año 1972. Para ese entonces era el octavo rascacielos más alto del mundo y también fue el rascacielos más alto de San Francisco hasta el año 2018. Así que hoy están viendo el segundo rascacielos más alto de San Francisco. Miren, un auto, no lo llegamos a filmar. Solo, manejando, o sea, iba un perro nada más. Ya lo habíamos visto a eso, o sea, vimos un auto así y me dije, Santi, ¿qué será? Pensamos que tal vez tipo un auto de policía, control, no sé. Tiene arriba, no sé si, a ver, vamos a buscar unas imágenes si se pueden colocar de nuevo, como algo que gira arriba y ahora lo acabamos de ver, o sea, lo habíamos visto de atrás y ahora lo acabamos de ver de frente y no hay nadie manejando. Ah, te voy a contar algo que no te lo conté. ¡Qué loco! Cuando estábamos en Hollywood, sí, viste, salí a caminar ahí como por el Paseo de la Fama. Uh-huh. Me pegué un cagazo porque venía caminando justo en una curva y de repente aparece un robot delivery. ¿Me estás jodiendo? Venía, o sea, era como cuando uno veía... ¿Era un robot de película caminando así? No, ¿te acordás cuando los supersónicos, robotina? Ah, así que... ¿así? Así, pero decía delivery. Y yo Wow. hablé y dije, ¿qué onda? Bueno, nada, me esquivó, frenó porque detectó el movimiento. ¡Qué locura! Qué buena vista, ¿no? La que tienen los edificios acá. No, tremenda la ciudad. Te estaba por decir que desde que llegamos, igual creo que estamos diciendo esto desde que llegamos a Estados Unidos, pero acá parece una película, digamos, todos los callejones y los edificios parecen todas tomas de película. Y porque además, che, está complicado para hablar Sí. acá porque... ¿La subida? Che, ¿vos estás seguro que estábamos bien por acá? Sí, estamos bárbaros. Cuando fuimos a Guerrero Negro a ver las ballenas grises, nos dijeron, no se asusten, en esta área hay coyotes, parece un perro, pero hay coyotes. Nosotros solamente conocíamos el coyote de los dibujitos animados, el coyote del Correcaminos, pero miren, acá donde estamos recorriendo ahora en San Francisco, tenemos un cartelito avisando que se han visto coyotes en esta área, así que
cómo actuar si uno se encuentra con un coyote. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can. Y eso que se ve ahí atrás, esa construcción en esa pequeña isla, seguramente muchos la conozcan, es la famosa cárcel de Alcatraz, que obviamente la vamos a ir a conocer seguramente en los próximos videos. Qué buena vista que hay desde acá. Y de este lado tenemos otro famoso punto de la ciudad, la Torre Coit. Fue simplemente una torre que se hizo para embellecer la ciudad. Y caminando, hemos llegado a otro emblemático lugar de la ciudad de San Francisco. Hemos llegado al Muelle 39, Pier 39. Qué hermoso lugar también. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars. But it's been Acá también tenemos un Bubagam, como les estuvimos mostrando en Santa Mónica, y justamente les iba a decir eso, que caminar por acá, caminar por este muelle me recuerda mucho a la onda del muelle de Santa Mónica, que si no vieron ese video se los vamos a dejar acá arriba. But if you'll stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. All right, I'll count you in. On a hit 3, I want you to go mental, okay? Clap, scream, cheer, whistle, take a baby, whip it in the air. No, don't do that. Hey! Y al final nos quedamos más tiempo de lo previsto en el muelle, porque encontramos un chico que estaba haciendo un show. Vamos a dejar las imágenes acá. Tremendo. Grosso. La fuerza que tenía que tener En los abdominales. en los brazos, en las piernas, hacía un show de equilibrio muy bueno y un ambiente había muy familiar, así, muy lindo, muy divertido. Y bueno, ahora ya estamos acá un poquito más cerca de que les estábamos mostrando antes, Alcatraz. Miren qué cerca ahí. Qué buen lugar. Me encantó. Es increíble, o sea, solo. ¡Qué locura! Estamos caminando todo San Francisco, ¿eh? Llevamos 5 kilómetros y medio, más, no sé, ponerle que 1 kilómetro antes habíamos caminado porque se me cortó. Lo que venimos pensando es que, por suerte, por donde entramos, era todo plano. Porque las calles que hemos subido y bajado las tenemos que hacer con la camioneta hubiesen sido un parto, porque Esta que estamos subiendo no sé si se llegará a apreciar, pero está muy empinada. Estamos caminando hacia una de las calles más famosas acá en San Francisco. ya hemos encontrado un montón de carteles avisando de robo. Este dice estaciona inteligente. Si lo amás, no lo dejes. Los ladrones de autos solo necesitan unos segundos para romperlo
y robar tus pertenencias. Y recién pasamos por otro cartel en la cuadra de abajo que decía previene, como que prevengas los robos, que no dejes cosas de valor en el vehículo y que lo cierres. Miren a dónde hemos llegado. Esto me recuerda a cuando andábamos en Bariloche. A las calles empinadas. Bariloche en Argentina, Valparaíso en Chile, las calles empinadas. Yo creo que con la Jacuneta no podemos pasar por ahí. No, es que no va a dar el ángulo para doblar. Life is a winding road. Estaba leyendo recién que esta calle tiene 8 curvas y con eso se gana el título de la calle más sinuosa de todo Estados Unidos, este pedazo de cuadra, y fue realizada en el año 1922 con el objetivo de reducir la pendiente que tiene la calle. Tiene 27 grados de pendiente, entonces con todas estas curvas permite que los vehículos la puedan circular porque antes era intransitable. Te metes con un vehículo sin toda esta curva y es como va a salir derecho al... Terminás en Alcatraz, yo creo, derecho. Me genera intriga saber si la gente que maneja por esta calle lo hace simplemente como estamos haciendo nosotros, de turistas, porque veo a todas las personas que van en los vehículos grabando, bajando por esta calle, o cuántos ciudadanos de San Francisco realmente usan esta calle para moverse, ¿no? Lo que yo estaba pensando es, pobre el que vive acá. O sea, porque, mira, ese auto está estacionado, debe ser de alguien que vive por acá. Es una calle que debe pasar autos todo el tiempo de gente turista, miren. Mirá, van todos grabando. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. Bueno, y miren, sumado a lo que veníamos contando, a este auto le pusieron un cartel. Por favor, no rompas mi ventana, no hay nada de valor dentro de mi vehículo. ¡Qué loco! Ya estamos de vuelta en la Jacuneta. Caminamos unos 10 kilómetros por San Francisco, hermosa ciudad, y para hacer actividad física porque subís y bajás todo el tiempo, pero no, vale la pena recorrerla, caminarla, disfrutarla, es muy linda ciudad. Con un contraste importante, ¿no? La verdad que a mí es donde más sorprendida y más choqueada he quedado respecto a la cantidad de personas que hemos visto en la calle, que es, o sea, obviamente que uno no da para ir filmando, ¿no? Y Por respeto también a la persona que está ahí sentada, acostada en la calle, digamos, pero hemos visto muchísima gente. cuadras completas de grupos de personas, muy duro eso. O sea, creo que lo que más choca es el contraste que hay la gente en la calle al lado de lujosos autos, lujosísimos autos estacionados, porque no es que, si no sé, estás en un pueblo humilde de las afueras de algún país, digamos, es en pleno centro de la ciudad con un contraste muy grande. Inclusive también lo vimos en la plaza principal, ¿no? De estar ahí y muchísima gente en la plaza, enfrente de los locales estos famosos que no sé ni nombrar, Tiffany y no sé, un par de esos, bueno, enfrente. En fin, estamos saliendo un poco de la ciudad porque, como les contamos y les mostramos, que acá el centro nos han advertido bastante, así que nos estamos alejando un poco para buscar algún lugar para pasar la noche, y la ruta, adivinen por dónde va a pasar. Miren a dónde estamos por ingresar al famosísimo Golden Gate. ¡Con la Jacuneta! Ya hemos estacionado, está la Jacuneta ahí,
Este lugar que les vamos a mostrar, no solo que está muy bueno para nosotros quedarnos a dormir, sino que tienen que anotarlo en su lista para cuando vengan a recorrer San Francisco, porque la vista que hay desde acá... De todo, de la ciudad y del puente. Y yo creo que lo que va a hacer esto de noche, la vista, va a ser increíble. Sin embargo, seguimos encontrándonos los carteles de prevenir los robos, que no dejes cosas de valor en el vehículo. Y ahora sí, bienvenidos a nuestro patio. ¡Wow! Miren lo que es esta postal del Golden Gate. Allá tenemos todo lo que es San Francisco. Qué lujo van a ser estos mates acá, ¿no? Nosotros trajimos matecito y allá tenemos el puente que cruzamos hoy a la mañana. Ahí se ve Alcatraz también, así que a disfrutar de esta vista. Santi está cocinando por acá, pero miren la vista con la que vamos a cenar. Increíble, no se nota ya porque es muy de noche, pero voy a hacer unas tomas con la cámara para que disfruten de esas vistas de la ciudad. There's dinner in the yard, out behind the cars. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie on a flimsy paper plate. Ahora sí, bienvenidos a la isla de Alcatraz. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around to find us. I still keep